equipo, a todos los participantes y a todo el equipo de Asís que se ven, nos ven los que estamos activos en frente de la cámara, pero hay muchísima gente que trabaja para que esto sea posible y mis agradecimientos a ellos también. Y a ustedes, por supuesto, por confiar una vez más en lo que Asís y sus docentes proponen, ¿no? Para esta capacitación permanente. Continuando con el tema de ayer, y eje conductual de nuestra capacitación, de actualización con respecto a la desvinculación de la ventilación mecánica, hoy vamos a trabajar sobre protocolos, protocolos que, que hacen la necesidad de que se han visto eh, no solamente con respecto a la ventilación mecánica, pero vamos a hacer claramente hincapié en ello, sino que es una hoja de ruta, ¿no? Un protocolo es una hoja de ruta que tienen los profesionales para llegar a un buen término con la mejor eficiencia y eficacia en tiempos, en recursos, en resultados. Es, es la hoja de ruta que nos indica ese Google Map que nos indica cómo llegar al destino en el menor tiempo, con las menores grados de dificultad y siempre basado en una evidencia concreta, clara, con estudios randomizados, multicéntricos, que se fueron haciendo a lo largo del tiempo y que sirvieron como plataformas para poder al día de hoy utilizar los que fueron o los que son de mayor relevancia en cuanto a los resultados, ¿no? Y en eso vamos a hacer hincapié, la evidencia de ellos. Todo el protocolo de ventilación mecánica o Winning eh, es, se lo define o se define al destete. Muchas veces uno habla o se habla destete, desvinculación de la ventilación mecánica, mm, diferentes formas, nuevamente destete como que es retirada, ¿no? De esa ventilación mecánica. Y que si yo le saco, uno le saca el tubo o va trabajando para eso, ya está trabajando para un destete. Y a veces los conceptos, para que sean más entendibles y para que también se entiendan o se comprendan mejores los riesgos que tienen la retirada del tubo, es que se especifica cada evento o cada encuentro o cada momento. Entonces, para comenzar bien, una buena definición podría ser que ese destete se lo denomina como la transición, ¿sí? De la ventilación mecánica a la respiración espontánea. Eh, Esto es, digamos, retirando el tubo, ¿no? Porque ventilación espontánea puede tener el paciente estando intubado. Hace una respiración espontánea, como vimos ayer, y un esfuerzo inspiratorio que alcanza el nivel de trigger y la máquina lo asiste, pero es una respiración espontánea, asistido por la máquina. En el caso de esta desvinculación de estete es retirar el tubo, y ahí tenemos una diferencia. Y estando el paciente, o sea, de manera mecánica por el espacio superior a las 24 horas. O sea que si yo tengo un paciente que viene de quirófano y a las 4 horas, 2 horas te está despierto y está bien y le saco el tubo, eso no es destete, eso es retirada de tubo. Un destete requiere al menos un espacio de estar 24 horas el paciente ventilado, que es diferente, porque 24 horas el paciente tiene que estar quizás seguramente más sedado o está con un cierto grado de dificultad que impide que uno avance en esa retirada rápida, ¿no? Y está bien, cuanto más rápido se saca el tubo, más, menores son las complicaciones que se tienen. Y eso está re claro, pero también
una retirada precoz y una nueva reintubación incrementa la tasa de mortalidad. Entonces hay que estar muy seguro cuál es el momento de ese retiro de tubo, ¿no? Y claro, como les comentaba, el protocolo es la línea, el camino a seguir. Eh, el objetivo que se tiene es retirar la vía aérea artificial y soporte mecánico masivo con el mínimo de complicaciones y en el menor tiempo posible. Eh, yo recuerdo, y segura, no sé si le habrá pasado a ustedes, bueno, yo tengo muchos años de ejercicio, ¿no? De la profesión. Y he pasado por muchos, muchas guardias y muchos pacientes ventilados en la terapia, fundamentalmente. En los últimos años estoy en el área crítica, en la emergencia, ¿no? Pero en la terapia, eh, bueno, también sucede en la área crítica de la área de emergencia, pero más en la terapia, que sucedían casos que los sábados, por ejemplo, no se retiraba, no se estubaba, no se comenzaba el destete, porque el sábado era sábado, porque venía la familia, porque es mejor que esté todo tranquilo, es mejor que el paciente, no hay más comodidad para el profesional que el paciente esté dormido y esté ventilado, que requiere los cuidados, por supuesto, que tienen que requerir con todo lo que tenga que ver con los parámetros ventilatorios y demás, ¿no? Los cuidados integrales, ese paciente crítico, pero estando ventilado, estando dormido, estando adaptado a la máquina, es como que está en piloto automático, digamos. Y en ese caso, muchos los sábados no trabajaban con los pacientes. ¿Por qué? Porque era sábado y porque venían a la visita, porque había que darle el parte, qué mejor que esté el paciente tranquilo, ventilado y no estar realizando cambios y llamando a la familia y comentarle lo que estaba pasando y riesgos y todo más. Entonces los sábados no. Los domingos claro, después del sábado viene el domingo y el domingo muchos pasaban lo mismo, la misma situación, porque el médico venía cansado del sábado, de la guardia, de su casa, de las cosas que hacía, de la familia, y todo, lo mismo, y los domingos no. Entonces muchos se pierden, de sábado y domingo se pierden 2 días por no tener un protocolo y que sea ese protocolo comprendido por todos y por todo el equipo, porque la decisión final la tiene el médico, pero es compartida con el equipo de salud. En cuanto digo, mirá, este paciente consideramos que está está en condiciones, no, ¿para qué prolongar? No prolonguemos un día más, por ahí se nos infecta. O sea, horas de prolongación innecesaria del ventilador lo perjudican al paciente, incrementan los riesgos de la neumonías asociadas a la ventilación mecánica, con lo que representa antibióticos, más tiempo ventilado, mayores riesgos de mortalidades. El paciente cuando más tiempo está ventilado también sufre las atrofias musculares en cuanto a lo que es el diafragma para después soportar una ventilación espontánea. Entonces, miotraumas, que genera a veces también inclusive las asincronías, eh, debilitamiento del diafragma por reducción en el tono muscular, por desuso, ¿no? Y todos los músculos y la familia que va al lugar de internación y lo que representa todo el grado de estrés. Bueno, esto es muchas veces es realmente innecesario. Y entonces se tiene que trabajar en equipo. Y entonces, conociendo las ventajas que se obtienen cuando el paciente se le reduce el tiempo de ventilación. Y bueno, hay que trabajar en eso. Entonces, un compromiso es un protocolo. Entonces, un protocolo que sea conocido por todos. O sea, el protocolo tiene que ser conocido por todos, tiene que ser posible de aplicar. O sea,
A ver, si dentro del protocolo me dice, bueno, vamos a realizar estas consideraciones como para que vamos ahora a entrar, ¿no? En detalle. Es determinadas consideraciones y no contamos con algún recurso específico que hacen que no lo pueda utilizar. Entonces, hay que accionar para que ver qué herramientas contamos, qué capacidades tenemos de cuanto a lo técnico también con respecto a los equipos, cuánto conocemos, cuánto se conoce y trabajar de manera integral con todo el equipo. O sea, aquí no vale que cuando hablamos, entramos en protocolo, que dice, bueno, está en protocolo, que alguien no sepa de qué se trata ese protocolo, que lo interprete, porque puede estar escrito, pero lo tiene que interpretar. Y hay que invertir en tiempo como para poder ir viendo estas posibilidades y viendo eh, la real posibilidad de concreción. Entonces, el tiempo que se tiene que invertir es importante en capacitación, para conocer que todos sepamos en qué momento está pasando el paciente y si te contamos conocer todos los elementos justamente para que nuestra desvinculación sea exitosa. Se considera fracaso del destete cuando el paciente requiere ser reintubado dentro de las primeras 48 horas de la retirada de la vía aérea artificial. O sea que por ejemplo, uno le saca el tubo y a las 15 horas hay que volver a intubarlo porque el paciente se encuentra con disnea, utilización, o sea, o respiración rápida, o utilización de la musculatura accesoria, se está agotando, desaturación, alteraciones en el sensorio. Bueno, claramente está mm, mm, con hipoxemia y se está agotando. Y va a haber que intubarlo. Entonces, esto genera los retrasos de la reintubación, ¿no? Como una reintubación, y hablando de esto de 15 horas, como este era el ejemplo, incrementa la tasa de mortalidad. Entonces, no es gratuito decir, bueno, lo voy a sacar del tubo, bueno, si en caso de que no lo aguante, lo intubamos de vuelta. Ah, sí, claro, está bien, está bueno esa posibilidad de poder reintubarlo y que tenga el equipo para poder sostener nuevamente la ventilación mecánica. Pero nada es gratuito. Esto es la volver a reintubarlo, incrementa la tasa de mortalidad eh, eh, y tiempos de mayor ventilación y complicaciones. Entonces, pero si el paciente, eh, por ejemplo, a las 3 días hay que volver a intubar, eso se considera un nuevo evento. O sea que no fue un fracaso de la extubación, sino que fue un evento nuevo que ya se exacerbó por las condiciones clínicas del paciente, pero no está relacionado con digamos, con la retirada del tubo. O sea, en ese caso no se considera fracaso de la extubación. Y entonces, esto que decíamos que, que a veces que nos cuesta, que el tiempo que se prolonga, con el tema del, del tiempo de ventilación. Y en muchos, si uno toma en cuenta los promedios, se puede llegar hasta el 60% de todo el tiempo de ventilado. Por ejemplo, ponemos a un paciente que está, no sé, hubo necesidad de ventilación, ¿no? Y, y bueno, llega a se superó no sé, un edema de pulmón que tenía, que tuvo que intubarse, por ejemplo, dio una neumonía que se tuvo que intubar. Se superó, comenzó con antibióticos en el caso de la neumonía y se superó
esa neumonía que ya está bien reducida, ya está controlada, que podría sacarse el tubo porque ya la oxigenación mejoró, o sea, comenzó ya con una densidad del 80% de PO2 y ya está al 30%. Mejoró la oxigenación, mejoró la distensibilidad de ese pulmón, de acuerdo a las mediciones que fuimos haciendo, mejoró. Y sin embargo, no le podemos sacar el tubo. Y entonces ya está, si por 4 o 5 días el paciente podría haberse retirado, un 60% más de esos 4 o 5 días, se le pueden incluir 2 o 3 días más de esos 4 días, o sea, en vez de 4 o 7 días, esos 3 días más se sumó a esta dificultad de la desvinculación. Ah, pero si ya tiene resuelto su problema de base, que fue la neumonía. Bueno, está resuelto, pero la descondición o no me sale la palabra, el cambio de, de capacidades, ¿no? O sea, por estar retirado, muchos pacientes que están borderline no les cuesta, están al límite, manejan al límite con respecto a lo que es la nutrición y todo, pero cualquier variable lo afecta. Por ejemplo, una variable que haya tenido quizás una anemia y que se haya profundizado por quizás un sangrado silente o una caída del hematocrito, el paciente lo va a sentir porque tengo menos transportadores que llevan oxígeno al cuerpo. Y entonces, bueno, hay que tener presente que no solamente la resolución del problema clínico que lo llevó al paciente a la ventilación, muchas veces el contexto del ese propio paciente hace que se prolongan en el tiempo la ventilación. Y hay que estar preparado. ¿Y cómo hay que estar preparado? Bueno, hay que estar preparado para que en el paciente en esas condiciones esté lo más confortable posible, que esté con una sedación, ayer estábamos hablando de sedación, una sedación de cero, de RAS -1, cero. Se puede tener claro, se hacen vacaciones de sedación y por ejemplo, estamos sedando a un paciente, no sé si lo trabajaron ayer, pero le cerran la sedación, se cierra la sedación y está, de hecho, 2 horas, 1 hora, se empieza a despertar. Ah, bien, ¿y cómo se despierta? Bueno, le falta, bueno, si teníamos una infusión no sé, de 10 ampollas de midazolam, por ejemplo, o con fentanilo, y estamos trabajando en la desvinculación, ¿sí? Y se le cerró la sedación y se cerró. Y después eh, se despertó y estaba, por ejemplo, a 10 mililitros hora, 11 ambos, 11 mililitros hora el fentanilo, 11 mililitros hora la midazolam o la benzodiazepina o el sedante que estén utilizando. Y bueno, cuando se despierta, y de acuerdo a cómo se despierta, se le puede volver a colocarlas en lo que es la sedación, pero a la mitad de la dosis que tenía. Y eso entonces vamos de esa manera, como vamos reduciendo y hacemos lo mismo, y vamos a ir bajando a la mitad de la dosis de la anterior, llegamos a un límite que se mantiene casi despierto, el paciente estando ahí, quizás despierto y totalmente cómodo con la ventilación. Pero entonces ahí, para que el paciente esté en esas condiciones, despierto y cómodo, hay que trabajar mucho. Y si uno logra que esté despierto y cómodo, se va a ir acercando a la desvinculación porque va a ejercitar, primero que el paciente se va a sentir, o vamos a poder evaluar cómo, cuál es su despertar, cuáles son las dificultades que vamos a encontrar en la retirada, porque podemos hacer pruebas, podemos generar interacción con el paciente, no importa que hable, porque el paciente no va a poder porque tiene el tubo, pero yo recuerdo que hace
fue antes de la pandemia. Siempre uno a veces toma referencia del tiempo y pone como en una línea la pandemia. Y bueno, nos sirve un poco para saber referenciarnos, ¿no? O recordar los tiempos, los años. Capaz que uno empieza, fue el año pasado, no, pero fue antes de la pandemia, entonces fueron más años. En una oportunidad estaba en el área de emergencia y teníamos una paciente ventilada. Llega el horario de visita, pasó la hija y la madre se movía, la madre estaba con los ojos abiertos, interactuaba. Yo había trabajado con ella, interactuaba con nosotros, una abuelita hermosa. Eh, y, y la hija, cuando la ve y me ve, que yo estaba al lado, ¿no? Y la hice pasar, estuvo al lado, quería después comentar cómo estaba. Pero lo primero que me dijo que era, esto es inhumano. Y me miró con una desesperación, esto es inhumano. Y y le pregunto, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Qué le parece? ¿Por qué dice eso? Que era inhumano. Porque está con el tubo, está con el respirador y está despierta. Mire cómo está. Y bueno, y ahí está nuestro trabajo, ¿no? Es de comunicarnos y decirle, sí, está despierta. Se llamaba María. Sí, está despierta. Nosotros necesitamos que esté despierta porque queremos ir evaluando para sacarle el tubo. Necesitamos sacar el tubo, pero para eso tiene que estar despierta, tenemos que saber cómo está. María, mírame. Entonces, mira, ¿cómo estás? No puedes hablar, pero hacé con la cabeza. ¿Estás bien? Y hacía así. ¿Te duele algo? No. Y entonces ahí a a la hija, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos trabajando para. Entonces cambió el semblante, cambió, porque pareciera o se tiene digamos, en consideración para ese saber popular que el paciente que está ventilado, que llaman siempre está en respiración, está con el respirador, en realidad eh, es mal dicho, ¿no? No está con el respirador, está con un ventilador mecánico. La máquina no respira, no es un respirador, lo único que hace es ventilar el pulmón. Después todo lo demás lo hace la persona. Entonces el nombre es ventilador. Por eso hablamos de ventilación mecánica y no de respiración mecánica. Y bueno, y en eso lo recuerdo claramente, tiene mucho que ver con esto de poner al paciente cómodo para llevarlo a una situación como esta que decíamos de la desvinculación de la ventilación mecánica. Y bueno, y dentro del protocolo, el uso del protocolo, es re importante, ¿no? Es que el paciente se encuentre sin drogas. ¿Y qué sin drogas? Bueno, sin drogas que generen la sedación, la analgesia. El paciente puede tener con una drogas analgésica. Sí, puede ser que tenga, puede continuar con una drogas analgésica. Lo que no tiene que estar sedado, una sedación mínima, inicialmente para poder interactuar. Ayer se trabajó, estuvieron, yo no vi toda la clase, pero vi un rato y se hacía referencia Oscar con respecto a las benzodiazepinas, al midazolam y al fentanilo. Y bueno, y hay otras drogas que se utilizan, que son mucho más seguras para que no evitar el delirio, porque no hay solamente un delirio hiperactivo que el que uno todos conocemos, que se mueve, que lucha. Está el delirio hipoactivo que pasa totalmente desapercibido, que el paciente como que está perdido, y hay un alto porcentaje de ese tipo de pacientes, y que mucho lo induce la edad, las condiciones físicas, el lugar, el ambiente donde está. Por eso es re importante siempre, re importante es hablar. Eh, si hay algo que tiene el humano, la capacidad de hacer
con las manos y hablar con la palabra. Entonces, si tenemos esa posibilidad, vamos a hacer algo. Si, bueno, Juan, mira, estoy trabajando con él, ¿no? Juan, mira, son las 10 de la mañana, hay solcito, vos sabés que hay sol, pero por ahí dice que a la noche llueve. Vamos a ver cómo, viste, cosa, y estás trabajando con él. Juan, mira, no quiero hacer, pero tengo que pincharte, viste. Disculpame, pero tenemos que hacer un laboratorio y queremos ver cómo vas. O mira, quiero ver cómo está tu espalda, te voy a rotar, te voy a dar vuelta, disculpame, o por ahí va a estar más cómodo. El paciente, ¿no? Por ahí no lo siente o lo siente de acuerdo, y lo interpreta muchas veces, nos llevamos la sorpresa, me he llevado la sorpresa que me recuerda. Yo, por ejemplo, canto, y estoy ahí, la gran mayoría de las veces con el paciente cantando, y yo canto, el paciente me tiene que bancar, muchas veces no puede hacer otra cosa. Pero, por ejemplo, y bueno, son características. Y bueno, en la charla, cuando hablas, yo, viste, en mi caso, bueno, canto. Eh, y he tenido sorpresa, ¿no? Que, en el, que me han dicho, sí, 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 vos sos el que cantaba, que esto, que lo otro, bueno, que tal. Eh, y bueno, es importante justamente para esto que hablaba Oscar con el tema de lo que es la sedación. Pacientes sin droga, bueno, con las mínimas y quizás la más adecuada. ¿Se puede quitar la sedación? Sí, es necesario quitar la sedación. La analgesia, y por ahí un toquecín puede mantenerse por lo que es la incomodidad. Mejor si se retira, bárbaro, está, sí, fantástico. Sin fiebre, esto con respecto a la evaluación, también tenemos que tener en cuenta la característica del paciente. A ver, si yo tengo que conocer su historia clínica, si ese paciente tiene adicciones, si es, digamos, de alcohol, de consumo de sustancias ilícitas y de drogas. Y bueno, esto por el tema del grado de abstinencia, va a generar una dificultad extra cuando le quite, ¿no? Lo que es la, la sedación el despertar es fundamental. El buen despertar que hace que el paciente se deje guiar con una, un trabajo atento nuestro, ¿no? Ordenado, disciplinado, eh, pro paciente, respetuoso, ¿no? A veces hay que trabajar con una guía, una dirección, quizás con cierta vehemencia para poder sacar el tubo y decir, bueno, mira que tenés que trabajar, te quiero sacar el tubo, pero si no trabajás, te lo tengo que dejar y yo te lo quiero sacar. Dale, metele pila, o sea, generar una... no, respirar mejor. Me acuerdo que en una oportunidad estaba con un paciente y estaba trabajando así. No, 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 así no, dale, dale. Y claro, miro para un costado en un momento y estaba la familia, el familiar. Y después le digo que no es que lo tenga presente, que no estoy maltratando al familiar, sino que necesitamos saber, a veces lo entendió, por supuesto, que necesitamos a veces trabajar con esa vehemencia porque tiene que arrancar y tiene que reducir, o sea, generar un esfuerzo para poder ser evaluados y también para tratar de sacarle. Esto es, pero siempre con la comunicación a la familia o al paciente, ser respetuoso. Y ahí estamos trabajando con este tema de sin drogas. Sin fiebre, esto es también un, un tema fundamental. O sea, si el paciente tiene fiebre, hay un incremento de energético para sostener, o sea, hay un catabolismo, mayor catabolismo que libera, primero que consume, ¿no? Y libera CO2,
en ese catabolismo, dióxido de carbono. El paciente con fiebre incrementa la tasa de ventilación, minuto, de volumen minuto, aumenta la frecuencia respiratoria, y esto que tiene que ver, ¿por qué? Porque dentro de su catabolismo libera CO2 y se hace una respiración o una sangre bastante más ácida cargada de CO2, entonces lo tiene que liberar. ¿Y cómo lo libera? Mejor, claramente más rápido por la ventilación. Entonces, si un paciente está con fiebre, incrementa la tasa, o sea, metabólica y respiratoria. Y lo voy a poner en protocolo. No puedo, porque le voy a agregar todavía una carga mayor a la que ya tiene por la fiebre. Y se va a agotar y no ha resuelto o es un comienzo de una complicación. Entonces, si tiene fiebre, no puedo entrar, no entra en protocolo. Sin anemia. Y la anemia también, el paciente si está por igual o por debajo de 8 gramos litro, ¿no? de hemoglobina, ¿está bien? Eh, o miligramos, listo, perdón. Eh, eh, está con, con problemas. Si sabemos que el 97% del oxígeno transportado lo hace a través de la hemoglobina. Y si tengo escasez de hemoglobina, tengo mucho menor posibilidad de transportar oxígeno en cada ventilación. Por más que entre bien el aire, por más que entre el adecuado volumen corriente y todo volumen minuto, si no hay transportadores de oxígeno, no hay hemoglobina, tengo escasa oferta a las células. Y entonces es un problema. Ahora también, si tiene menos de 8, que uno dice, bueno, menos de 8, eh, se desvincula. No, lo ideal, lo importante también es ver el contexto en que se encuentra el paciente, pero lo ideal es una transfusión. Ahora, el tema es que la transfusión también tiene sus contras o su pro, porque mejoran los transportadores, pero los riesgos de que generan una propia transfusión, por no solamente los riesgos infectológicos, sino las reacciones anafilácticas, y pues, te estás poniendo sangre, y que te puede complicar el estado del paciente a pesar de que quizá amerita. Entonces, y eso tal vez una discusión sana, decir, bueno, está con 7 con 8, sí, pero no está en condiciones. Me acuerdo en también no hace tanto tiempo, le sacamos el tubo a un paciente. Entonces yo le pregunto, consulto al médico, digo, mira, está en condiciones de sacar el tubo, pero ¿cómo está el laboratorio? Después de haberle hecho las pruebas que vamos a comentar hoy con ver cómo se realiza todo, ¿no? Los índices que buscamos, los predictores. Y me dice, no, está bien el laboratorio, la placa está bien. Y bueno, le saco el tubo, le saco el tubo y después me pongo a ver, y el paciente bien. Y me pongo a juntar la información, ver la historia, terminar de cerrar la historia clínica, y para poder generar la mía, ¿no? La nuestra y veo que tiene una hemoglobina de 7,1. Y entonces le digo, pero mirá la hemoglobina que tiene. Vos me dijiste que estaba bien. Sí, pero bueno, entonces mirando, rezando de que el paciente no se nos complique, porque fue un error. Salió, no tuvo problema el paciente, no que hubo, pero eso fue algo a tener en cuenta, a considerar o ver, a ver qué hacemos. Che, le pasemos a alguno una unidad, 2 unidades, ¿por qué está con ese hematócrito? ¿Desde cuándo viene con? Y esto pasa, esto no lo digo que me lo contaron, lo viví yo, entonces de primera mano. eh, Clínicamente y hemodinámicamente estable. Clínicamente tiene que.
tiene que estar, o sea, si te hago una neumonía, la neumonía no tiene que estar. Si te hago un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, bueno, se resolvió el edema agudo del pulmón porque ya no hay líquido en el pulmón, pero y el corazón está fortalecido por las drogas que hemos ya trabajado. Eso tiene que ver, un evento del edema agudo del pulmón tiene que ver con un evento, si es de origen cardiogénico, la causa es el corazón. Eh, el estado del paciente, pero un corazón insuficiente para eyectar la sangre, entonces por incremento de presiones hidrostáticas y la falta de eyección o reducción del volumen eyectado hace que claramente todo por encima de lo que es la aurícula izquierda aumente las presiones hidrostáticas, aumente las presiones a nivel de los capilares, pasan al intersticio y ahí superan a las capacidades de la reabsorción de los linfáticos y pasan los alvéolos y tenemos un edema agudo de pulmón por una falta de contractividad del corazón. Eh, entonces, si puede ser un claro ejemplo, sí, claro, está clínicamente y hemodinámicamente estable en este caso. Eh, evolución favorable. Eh, esto también hablamos ayer de los volúmenes. Estaba hablando también Oscar de los volúmenes que se tienen que tener. Y claro, si tenemos que también, dentro de lo que es la volemia, tiene que ser, en cuanto a ingresos, egresos, es mayor egreso que ingreso, porque justamente por un ese corazón insuficiente o no, y esto de le quitamos la presión positiva y tenemos mayor facilidad para que le lleguen los líquidos al corazón, la sangre. Y puede generar complicaciones por falla o disfunciones cardíacas, ¿no? Le llega un montón de volumen que antes no llegaba porque la propia presión positiva del ventilador le ponía un freno a la precarga de las aurículas. Bueno, ahora se encuentran que no tiene resistencia y la sangre fluye hacia el corazón. Y bueno, entonces ese control también de el balance hidroelectrolítico es necesario. eh, a tenerlo presente, ¿no? Eh, capacidad del paciente para iniciar un esfuerzo respiratorio. Y claro, eh, si, si el paciente no activa el tren respiratorio, no hace esfuerzo, y ese esfuerzo no es capaz de generar el disparo, el trigger, ¿se acuerda del umbral que decíamos ayer? Si ese hace un esfuerzo que no es capaz, que puede hacer, sí, capaz que hace un mínimo movimiento, intención, pero no alcanza el umbral del trigger. Es como que si un paciente que lo opera de cadera y se lo paramos y tiene que pasar, dar un paso, pero quizás tiene que vencer una valla de 2 centímetros y no puede levantar la pierna para pasar. Bueno, en este caso puede ser que, haciendo una analogía, que el paciente está en condiciones de estar despierto, ¿no? Pero su esfuerzo inspiratorio no alcanza el umbral para, para tocar, para disparar el trigger, el disparo, para disparar la asistencia. Entonces vemos pacientes que hace como un movimiento para querer ventilar y la máquina no responde. Puede ser que sea el paciente, sí, puede ser que el umbral del trigger esté muy alto, pero ojo que también puede ser la máquina. Las máquinas no son infalibles. También tenemos que tener presente que si vemos una situación en la que el paciente hace esfuerzo respiratorio y la máquina no lo asiste, ver qué pasa con la máquina, porque puede ser que sea una falla de la máquina, más fácil que sea una falla de la programación, que sea un trigger muy elevado, muy duro, ¿sí? Eh, eh, que esté ocluido, si tiene una humidificación pasiva, que esté ocluido en un humidificador lleno de secreciones, húmedo, y entonces todo el esfuerzo que hace lo hace del tubo endotraqueal al HME, al humidificador pasivo, y a la máquina no le llega la caída de presión o de flujo suficiente para que la máquina lo asista.
Entonces, eh, tiene que, cuando hablamos de capacidad del paciente para dar inicio a la respiración, tenemos que interpretar que puede ser estas discapacidades o capacidades relacionadas con el propio paciente y o, y o el seteo y o de la máquina, o sea, la programación de la máquina y o, en este caso, factores agregados a, como decíamos, de el HME y demás, o de la propia máquina. ¿Puede fallar? Sí, es habitual no, pero puede fallar. Sí, hay algunas asincronías. Yo tuve la posibilidad de documentar que, que tienen que ver con fallas el propio de la máquina. Entonces, si pasa esto, desvincularlo y bolsearlo a ver qué pasa para quizás mejorar la condición del paciente. ¿Sí? Protección de la vía aérea. Eh, y sí, ¿y cómo sé que el paciente protege la vía aérea? ¿Cuál es, digamos, cómo me doy cuenta? Lo, lo aspirás, por una sonda de aspiración y el paciente tose, tiene reflejo nauseoso, protege la vía aérea. Es más, es más, si el paciente está ventilado, y está con el tubo endotraqueal con el HM, con el filtro, ¿no? Con el humidificador, y ya hasta un momento lo puede desconectar. Y si el paciente está con despierto, como decíamos, sí, bueno, mira, necesito que tosas. Retirás hay algunos equipos, algunos ventiladores, que la tos no afecta o sea, la tos genera una presión, inicialmente una subida de presión en la vía aérea, porque por el esfuerzo que se realiza por la interrupción que genera en el aire, ¿no? Que uno tiene para generar una apertura de glotis, y que si bien está con el balón y todo demás, pero en este caso lo va a hacer a través del tubo no traqueal. Entonces, como le comentaba, a veces sin desconectar no pasa nada porque la máquina tiene una válvula flotante y entonces no afecta a la ventilación. En otros incrementa las presiones picos y comienza a sonar la alarma y todo lo demás. Pero se puede hacer desconectar al paciente un segundo dejando el HME conectado al tubo, si lo tiene, y tosé, dale. Y entonces con el tubo claramente no va a poder toser, no va a tener este esfuerzo porque la glotis no la cierra porque está el tubo que interrumpe y que está abierta, pero con ese movimiento también puede movilizar secreciones, con la intensa, con la contracción diafragmática, todo, puede movilizar, entonces podemos llegar a ver las secreciones y eso es una manera de proteger la vía aérea. ¿De qué forma? Y bueno, de las aspiraciones. Si el paciente tiene microaspiraciones, por ejemplo, se va aspirando y si no genera tos, va a tener neumonía. ¿Sí? Ahí está, habla de José, habla de reflejo de dilución, exactamente. Ahí está. Reflejo también, capacidad oxígena, por supuesto que en los pacientes eh, con los Winnie dificultosos, con los destetes y más, cuando hablamos de destete dificultoso, tiene que ver sí, estoy recordando José, me decía. Sí, cuando hablamos de winning dificultosos son los que pasan por toda la posibilidad de querer estudiarlo, protocolos, vamos, y pasan 2, 3 semanas y no se puede sacar el tubo. Y entonces bueno, quizás a la tercera semana lo logran, si no, hay que colocarle, hacer una traqueostomía por los riesgos, por lo que la lesión que genera el tubo, no por la palanca del tubo, no. Las lesiones y deformaciones en la tráquea, traqueomalacia, que llegan muchas veces a provocar colapso cuando una vez sacado el tubo inspiratorio por inestabilidad de la vía aérea, ¿no?
deformación, eh, y a veces inclusive generan, hay muy pocos casos documentados, pero existen, de la comunicación traqueoesofágica, ¿no? Por la lesión, que tiene que ver muchas veces por el exceso de presión, la necrosis y la perforación o la comunicación, en este caso, tráquea y esófago, que requiere una intervención quirúrgica. Eh, con respecto a el paso, por supuesto que dentro de esas dificultades va a tener que pasar por una traqueostomía el paciente en esos y en ese caso, para poder viendo la desvinculación, ya esto no se hace en la terapia, sino generalmente se hace en niveles de especialización de avanzada, ¿no? En espacios, no sé si en Perú si lo tienen, pero nosotros tenemos, yo entiendo que sí, pero unidades de desvinculaciones o destetes dificultosos con pacientes traqueostomizados y se trabajan mucho con lo que es mediciones, se trabaja con esto bien hacia José la pregunta de la deglución, ¿sí? Se trabaja con la videodeglución, con estudios específicos para ver si con la deglución la valécula se mantiene, o sea, el efecto deglutorio es eficiente. O sea que al deglutir cierra la vía aérea y habilita el esófago. Eso existen videos de deducción donde se le da alimentos semisólidos, ¿sí? Y, con, y se hace al paciente estando con una traqueostomía, no importa, ¿sí? Eh, eh, balón desinflado, para que el paciente pueda movilizar. Si está balón inflado, digamos de una manera, tiene un anclaje y el movimiento dilutorio se modifica. Si tengo el balón desinflado, la tráquea se libera o el esófago se libera de la tráquea, de ese contacto íntimo, y el efecto dilutorio puede ser más efectivo. Y claro, y dentro de lo que es ese efecto del lutorio, se observa en esa video de ilusión, cómo se cierra la vía aérea, cómo se va hacia atrás, o sea, la epilotis, cómo la parte superior de la epilotis, que es la valécula, cómo arrastra el alimento hacia el esófago, y lo importante es que esté limpio, ¿no? Que en la dilución se libere todo esto. Por supuesto que también se hace con eh, estas pruebas, se hace también con colorantes, ¿sí? De azul de metileno, como para ver si cuando uno aspira, viene la cánula de tracostomía, viene algo de azul. Y si viene algo de azul es porque la dilución no es efectiva, se fue parte de la vía respiratoria. O sea que esta protección de la vía aérea, como decía José, en pacientes críticos con desvinculación dificultosa, el reflejo degutorio también se da en los pacientes eh, que han tenido una ACV, le sacás el tubo, ¿viste? Y uno dice, bueno, necesitamos ver también cómo deglute. Entonces, es importante dentro de lo que es el comienzo de lo que es la alimentación, es esto, hablando con lo de José, como hizo las preguntas, me parece una pregunta muy interesante es tenemos al paciente siempre cuando comenzamos, después que le sacamos el tubo, y si el tubo del paciente vino con una ACV o un tema neurológico y bueno, y está con ciertas dificultades está con sonda nasogástrica y lo quieren habilitar de alimentación o una sonda de alimentación y quieren progresar por vía oral y bueno, si el paciente tose, protege la vía aérea, pero no deglute bien. O sea, la tos es una defensa y lo que está diciendo que nos está diciendo que el parte de alimento va hacia vía respiratoria. O sea, está bien que tosa, es bueno, pero no deglute.
nos indica que no está deglutiendo bien, está bueno eso. Hay algunos pacientes que tienen microaspiraciones silentes, que no tosen y no defienden la vía aérea. Entonces, estos son más complicados. Y entonces, volviendo al tema de la alimentación, lo que es importante es que esté bien sentado, es importante que eh, nos vea, es importante que trague 2 veces, poquito, lo que sea, lo que estemos dando 2 veces. Una vez, dale, otra vez, traga otra vez, 2 veces. Y decirle que yo te voy a preguntar cómo estás y vos tenés que decirme bien en cada vez que tragás. La voz, si está, te dice, por ejemplo, ¿cómo estás? Bien. Una cosa es eso, ¿y cómo estás? Eh, esa voz ronca, teniendo en cuenta la diferencia entre una y otra, hace que yo sepa o predice que no tiene del todo limpia la valécula, la epiglotis, y eso tiene que ver, eso me puede generar aspiraciones. Entonces, el hecho de insistirle que trague 2 veces de alguna manera y la repregunta de cómo está me va a ir orientando de que el paciente está bien. Esto es un tip, me parece que es importante a la pregunta de José y que viene muy bien e ilustra estos procesos. Porque si bien estamos hablando del tubo, hay algunos procesos que se prolongan más en el tiempo y está con la traqueotomía. Y también van hacia la desvinculación del tubo, en este caso de la cánula. Y entonces, dentro de, está con estas posibilidades, sí, bueno, vamos a hacer la prueba de ventilación espontánea. Y la prueba de ventilación espontánea eh, es, es lo que es la clave para de éxito, más allá de, vamos a hablar bien de los protocolos, de que están, digamos, en todo protocolo que se quiera, o que quiera ser merecedor de llamarse protocolo, de la ventilación mecánica, o sea, de la desvinculación, es la prueba de ventilación espontánea, es la prueba, no sé, decir, bueno, de que camina, así, no, es la prueba madre. Y entonces, esta prueba evita la comunicación, la acumulación de pseudoanalgesia, como decíamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir bajando, inclusive cerrando la sedación, eh, para, para mantener al paciente despierto. Entonces, evita la acumulación, que como decíamos antes, si no llega, no está en condiciones y vemos que tiene mal despertar y que no logra mantener la posibilidad de trabajar en la desvinculación, volvemos no a la dosis inicial, sino al 50%. Es muy bueno eso, para mantenerlo ahí, lo vamos a ir preparando, viendo, cuantificando. A veces eh, em, eh, hay que, puede requerir un pequeño bolo mínimo de medicación, pero siempre estando ahí al límite borderline de que el paciente esté ahí despierto con un muy buen soporte mecánico, ventilatorio, ¿no? Permite realizar una valoración neurológica del paciente en relación a los estímulos y estado de alerta en ausencia de pseudoanalgesia. Esto es evidente, ¿sí? Uno puede valorar de acuerdo a la respuesta que tenga, a ver, quizás no verbal, pero sí cognitiva, ¿no? De cómo está. Favorece el fortalecimiento progresivo de la musculatura respiratoria, evidente, hace esfuerzos respiratorios espontáneos y eso mejora el tono muscular y lo prepara a, a la respiración espontánea sin soporte. Colabora en la expulsión de secreciones bronquiales y esto hace que reduzca la resistencia de la vía aérea. Esto es re importante. Y aquí hablando de niveles de secreción, que también uno está bueno cuantificar, porque si el paciente, por ejemplo, está en condiciones, ahora vamos a ir viendo
dentro del protocolo todos los índices o los predictores que tenemos. Y bueno, están bien, pero al paciente tiene, de acuerdo a nuestros niveles de descripción, tiene una secreciones abundantes, no lo, va a ser muy difícil que le pueda sacar el tubo. Muy difícil, porque a pesar de que está en muchos parámetros adecuados, la secreción abundante me tiran para atrás, porque puede ocurrir un bronquio, puede ocurrir, es complejo y tenga que ventilarlo de emergencia. Entonces tengo que ver, manejar el sistema de las secreciones. Eh, eh, y las características, ¿no? Porque no es, cualquier secreción no, puede ser abundante, pero peor que sea con, digamos, características que estén infectadas, que sean verdes, que sean pegajosas, que eso me imposibilita sacar. Pero con respecto al nivel de secreciones, a mí me pareció interesante, yo traigo una escala sacada de un texto, de un estudio que hicieron, aquí yo le dejo la referencia, donde ponen, o sea, hacen una descripción con respecto a la denominación y está bueno porque todos, si utilizamos un tipo de escala como esta y la tenemos presente dentro de nuestra hoja, nuestra área donde se trabaja, entonces uno dice, bueno, puede decir, bueno, sí, las secreciones son leves. ¿Por qué son leves? Porque fueron cada 3 o 4 horas y se le hizo una aspiración. Entonces es leve. Y bueno, esto no me va a impedir sacar el tubo. O que no, dentro de las secreciones, no hubo secreciones porque ninguna aspiración o una entre 4 y 6 horas. O sea, está o moderado si tuvieron que hacer en 2 aspiraciones o más en 2 o 3 horas. Y cuando es más de uno horaria es abundante. También entonces es importante saber de qué hablamos. Y dentro de lo que no hemos visto ayer, que hablamos ayer de el modo ventilatorio, si yo no sabía, a ver, tubo en T no es modo ventilatorio. Todos los que hemos visto ayer sí lo son. Inclusive uno podría, si uno cuando trabaja el CPAP puro, y muchos, eh, yo me incluyo, no considero un modo ventilatorio, porque el paciente lo único que tenga una presión mantenida, que la presión positiva continua en la vía aérea, y el paciente tiene que respirar por sí mismo y tiene que, o sea, no hay asistencia. Claro, lo único que, bueno, si hay apnea, la máquina en ese caso, pero la máquina, el paciente hace todo y muchos no lo consideran como un modo ventilatorio. Pero el tubo en T es dentro de los, mm, de todos los modos, digamos, o formas de vincular, es el que se ha utilizado mucho siempre. A veces se lo ha utilizado mal. Y es el que a veces la propia tecnología lo, eh, lo lleva a, a la mala prensa. Esto de- y a mí me pasó, yo tengo que confesar que me pasó, que con el uso de la técnica, con el uso de todos los modos ventilatorios, y bueno, pues yo me enamoré de la presión de soporte, porque la uso para la desvinculación, por la posibilidad que le damos al paciente para que maneje sus frecuencias, su tiempo expiratorio, flujos y darle esa autonomía. Y bajando, como decíamos, la presión del soporte hasta una presión de 6 centímetros, que era más o menos la resistencia del tubo, y con eso más o menos estaba bien, y sí, está bien, y está fantástico, y está cómodo para el paciente, seguro, yo puedo realizar mediciones, y está todo bien. Ahora, y entonces el tubo en T, bueno, se demostró, o sea, uno dice, "Sí, pero si tenemos toda la tecnología, ¿para qué el tubo en T?". Se demostró que el tubo en T es el método más seguro para sacar el tubo.
O sea que dentro de todas las cosas, el tubo de té es lo más seguro, pero es arcaico, es lo más viejo, sí, pero es lo más seguro. ¿Por qué? Porque al paciente lo ponemos en prueba en el máximo esfuerzo. Si vos bancás, te bancás el tubo en T, cuando te saque el tubo vas a estar, pero de 10 porque ya vas a poder respirar sin ninguna resistencia, que esta es la que te ofrece o impone el tubo de por sí. Entonces, es considerado como un método más seguro. Esto lo van a ver más tarde, seguro, con el tema, muy puntualmente con el tema de que las acciones intra y post destete, que tiene que ver un poco con los manejos, ¿no? Eh, entonces, aquí tenemos un tubo en T, el paciente está conectado, y lo desconectamos de la máquina, esto un poco para que quizás muchos de los que están conectados por ahí no lo utilizan y la dosamos un nebulizador con broncodilatador si lo requiere, con aporte de oxígeno, justamente para mejorar ese intercambio y trabajar al paciente. Ahora, el tiempo bueno, aquí hay varios diferentes, ¿no? De tubo en T, sí, aquí tenemos este tiene una columna donde se puede agregar oxígeno. Aquí también tengo un nebulizador de alto contenido, ¿no? De volumen, alto volumen, gran volumen. Esto genera peso sobre el propio tubo, ¿sí? Pero bueno, son posibilidades que el mercado lo trae. Aquí tenemos un tubo en T de alta eficiencia, donde vemos que si uno observa, hay una dirección, una flechita que tiene que irse hacia allá, hacia adentro, la dirección es porque vemos que tienen, hacia un lado y el otro, tienen dos válvulas que son diferentes. Por una válvula el aire ingresa y por la otra válvula el aire sale, o sea, e impide que vuelva a ingresar. Entonces, por ejemplo, esta dirección, aquí tenemos el corrugado, termohumidificado del ventilador, por ejemplo, está conectado, está apagada la máquina, pero el humidificador está. Sí, el flujo, puedo generar flujo o flujo de pared conectado ¿no? Al sistema humidificador, va hacia, hacia el paciente, conectado aquí, ingresa, está ingresando aquí el aire, ¿sí? En esta dirección, y lo saca por aquí. Entonces, en una nueva inspiración, el paciente tiene que tomar necesariamente de lo que viene de la máquina humidificado. Sirve, claro que sirve. Tenés que tener el tubo en T y tenés que tener la fuente de gases humidificados. Si el paciente está con un humidificador pasivo, un HME, no tenemos esta posibilidad. Tenemos esta. ¿Está bien? Aquí tenemos el HME y entonces y aquí está la aspiración continua, ¿no? El circuito de aspiración continua. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le podemos incorporar oxígeno al HME, ¿sí? Y lo dejamos libre. Entonces el paciente está respirando a través de un tubo en T. Está desconectado y aquí tenemos el tubo en T. Está humidificado porque el aire que va a ingresar va a estar del ambiente, lo va a humidificar, ¿sí? A través de su humidificador pasivo con el agregado de oxígeno y aquí tenemos el tubo en T, sin tener necesidad de quizás de buscar un acople, de ver si tenemos, si está con humidificación pasiva, lo desconectás y ya está, y lo dejás respirar a través de ese tubo. Aquí hay una colega, lo que está haciendo es medir en los volúmenes minutos. No solamente tengo dos agujas, ¿sí? Una chiquita y una más grande. La más grande lo que mide son los volúmenes corrientes que hace el paciente. Si el paciente estuviese conectado a la máquina mide los volúmenes que maneja el paciente. En este caso, lo mide este equipo, este instrumento donde mide en la aguja grande los volúmenes y la aguja más chiquita, mejor dicho, los VT, volumen corriente, y la más chiquita,
los litros minutos. ¿Mm? Es una forma de ir valorando. Y aquí tenemos un, esto no es mío, esto fue una imagen prestada, tomada de prestado, que la vi en internet y digo, wow, esto, mirá, mirá esto. Y uno, son útiles. Esto lo hemos hecho claramente, pero voy a repetir, esta imagen no es mía. Lo hemos hecho con los sachets de suero así rígido, con una abertura, ponía un nebulizador así tal cual, un nebulizador, lo que generaba un espacio húmedo con drogas para broncodilatadoras, corticoides y incorporado con oxígeno y todo enriquecida de alguna manera, la toma que el paciente aspiraba, ¿no? Y el orificio, por supuesto, para que pueda sacar el aire. Son útiles y bueno, ¿qué decirles? Podía estar mejor, ¿no? Pero bueno, a veces se adaptan a lo que se tiene, ¿no? Claro que por supuesto que las cintas y todo demás podía ser un poco más prolijo, pero bueno, a los fines de necesidad, por ahí hay alternativas, ¿no? Pero bueno, esta podría ser una. Bien, entonces estamos con la prueba de ventilación espontánea. ¿Tolera la prueba de ventilación espontánea? ¿Sí? ¿Y qué es tolerar? Y bueno, el paciente mantiene la frecuencia respiratoria o no se disparó más allá del 20%, la frecuencia cardíaca lo mismo, la tensión arterial está dentro de los parámetros que manejaba el paciente, no se hipertensó, tampoco se hipotensó. La frecuencia respiratoria respira a profundidad, profundo, no rápido y de manera superficial. eh, la saturación la mantiene, el sensorio también, ¿no? Bueno, a ver, dentro del contexto de cosas, bueno, Recording lo stopped. tolera, lo tolera, eh, es fantástico, ¿sí? Le retiramos el tubo. Ahora, para retirar el tubo, por supuesto, le va a requerir otras pruebas, no es que se retira así nomás, otras pruebas que vamos a ir analizando. Y algunas reflexiones que querían traerles, esta me gusta. Cuando se tiene como herramienta solo un martillo, todo se ve con cara de clavo. Para pensar, muchas veces cuando esto nos pasa, ¿no? Uno se pone, sabe algo no sé, de X tema, eh, Recording y, in y- progress. y quizás es lo único que sabe. Y entonces todo lo enfoca a eso y todo le quiere buscar, le quiere encontrar la respuesta a eso que está viendo, que quizás no es, pero lo asocia siempre con lo que uno conoce. En la medida de que uno va conociendo un poco más, ve las diferentes posibilidades. Bueno, vamos a pasar al segundo tema del día de hoy, que en este caso es el número 6,